La fotografía, más que retratar lugares hermosos, se trata de transmitir momentos, de transmitir ideas, de que en una escena podamos destacar cierta persona, cierto objeto y transmitir esa sensación que nosotros sentimos. Para eso necesitamos una cámara. La cámara digital en la actualidad nos es de mucha utilidad para poder transmitir estas ideas. El día de hoy vamos a aprender los aspectos básicos de cómo utilizar una cámara digital. Para entender la fotografía necesitamos conocer cómo funciona esta cámara. Pero para poder entender un poquito esto necesitamos regresarnos a los inicios de la fotografía, cuando se creó la famosa caja oscura. La caja oscura consistía en que en un cuarto totalmente oscuro se ponía un hueco, un agujero en la pared, y si del otro lado había suficiente luz y entraba por ese agujero, se reflejaba de manera invertida la imagen en la pared contraria a este cuarto. Esta cámara funciona de manera similar. Se utilizaban agujeros en esos tiempos. Ahora lo que tenemos nosotros es un lente por el cual pasa la luz que se transmite del lugar donde estamos tomando la fotografía hacia el sensor, lo cual convierte la imagen y la vemos de este lado. Para que se cree la imagen en una cámara, lo que nosotros vemos es que los fotones de la luz llegan hacia el sensor o hacia los sensores que tiene la cámara, y de esta manera estos sensores convierten los fotones en electrones para que estos automáticamente por el procesador se conviertan en datos numéricos, y de esta manera se creen los píxeles, y cada píxel ayuda a que se cree toda la imagen en general. De esta manera nosotros logramos que las imágenes que se perciben del otro lado se reciban acá en una imagen de color. La cámara tiene diferentes partes. Como nosotros vemos, aquí tenemos lo que es un objetivo o un lente que nos ayuda a nosotros a recibir la imagen hacia el sensor. En la cámara nosotros tenemos algo muy interesante. Por ejemplo, esta cámara es una cámara con espejo. Hay cámaras que no tienen espejo, que mandan la imagen directamente hacia la pantalla trasera o hacia el sensor para que se entienda en la pantalla trasera. En este caso nosotros vemos aquí un espejo, el cual hace que la imagen que nosotros recibimos de el lente hacia este espejo se refleje en el visor que nosotros tenemos de este lado. Este espejo es muy importante. Si nosotros, por ejemplo, queremos ver directamente desde el objetivo, el espejo va a estar levantado y entonces nos va a estar mandando la imagen. Pero si yo hago que la imagen pase a través de la pantalla, nosotros nos vamos a dar cuenta que ya no hay espejo. Vamos a verlo cómo funciona. Incluso nosotros vamos a alcanzar a ver aquí una imagen. Claro, no se ve claro porque necesitamos lo que es el objetivo, como en aquellos tiempos se utilizaba el agujero para poder descifrar lo que es la imagen. En aquellos tiempos se dieron cuenta que si ellos ponían diferentes lentes, diferentes cristales en ese agujero, la imagen era cada vez más nítida. Y vemos cómo es que un lente ahora puede tener muchas funciones. Los lentes tienen diferentes funciones. Por ejemplo, la distancia mínima de enfoque. Si nosotros analizamos cada uno de los lentes, tiene diferentes textos aquí que nos indican qué tipo de lente nosotros estamos manejando. En alguna de las partes nosotros encontramos que aquí vemos que dice 0.28, que es la distancia mínima que tiene para enfocar. Si nosotros ponemos un objeto más cerca de esta distancia, la imagen no se va a ver clara, no va a estar enfocada. Tiene que ser mayor a esta distancia. Hay diferentes tipos de lentes que manejan diferentes tipos de mínimo de enfoque. La distancia mínima focal, que vamos a ver más adelante, que es la distancia entre el sensor y el lente. Algunos de los lentes tienen estabilizadores de imágenes, algunos pues son más caros, algunos son más baratos, algunos no los tienen, dependiendo de qué tipo de lente se adquiera o qué tipo de lente tenga nuestra cámara, que incluso algunos lentes vienen ya incorporados en nuestras cámaras digitales. Muchos de los lentes cuentan con lo que es el enfoque automático. El enfoque automático nos ayuda a que por medio de la configuración de la cámara decidamos si enfoca automáticamente una cara, si enfoca automáticamente un objeto o demás. Nosotros lo configuramos dependiendo del tipo de cámara que nosotros tengamos. Vamos a ver un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo una persona frente a mí y quiero que la cámara enfoque automáticamente, lo que hago es presionar esto y vamos a ver cómo se presiona automáticamente. Hay que activar el enfoque automático y ya. Automáticamente identifica el objeto que nosotros queremos enfocar y busca la manera de que esa sea la parte clara para que nosotros podamos tener una imagen muy nítida.
Hay diferentes tipos de objetivos o lentes, como lo son el tipo de lente ojo de pez. Este, por ejemplo, proporciona un campo de visión un poco más amplio, llegando tal vez hasta los 180 grados. También tenemos lo que es el objetivo o lente gran angular. El campo de visión es un poco mayor que el de la visión humana. No llega a ser tan amplio como los ojos de pez, pero igual las fotos también salen deformadas, como vemos este ejemplo. También existen los teleobjetivos. Los teleobjetivos son aquellos que su distancia focal es un poco más amplia. Quiere decir que nos ayuda a tomar una fotografía muy lejos, sin acercarnos al objeto, pero que se vea muy nítida y de una manera más cercana. Estos objetivos sirven para deporte, sirven para tomar naturaleza y demás. Otro lente es el lente macro. Este es muy impresionante porque la distancia focal, la distancia de enfoque es muy mínima. Como decíamos, en este tenemos que estar alrededor de 28 centímetros por mínimo para que la imagen salga nítida. Los lentes macro no funcionan así. Nosotros podemos tener el lente muy cerca del objeto y va a tener una imagen muy nítida. Nos permite tomar fotos de insectos, flores o objetos demasiado pequeños. Y así vamos a encontrar diferentes objetivos o lentes que nos pueden ser útiles para diferentes proyectos que nosotros tengamos. Los que mencionamos son los más básicos, los que se utilizan más y que nos pueden servir a nosotros para el tipo de fotografía que vamos a estar utilizando. Hace un momento hablábamos acerca de la longitud focal. La longitud focal se quiere decir que es la distancia entre lo que es el sensor de la cámara y el lente, el límite del lente. Entre más largo sea, más amplia se va a hacer la longitud focal. Aquí vamos a ver unos ejemplos de longitudes focales. Si nosotros tenemos una longitud focal corta, como en este ejemplo vemos los 28 milímetros, vamos a darnos cuenta que la imagen es un poco más amplia y no nos podemos acercar tanto. Si la distancia focal es más larga, o sea, es decir, un objetivo más largo como el teleobjetivo que mencionamos hace un rato, nos vamos a dar cuenta que podemos acercarnos más a un objeto desde lejos y el objeto o la imagen va a salir más cercana. Algo también muy importante en estas cámaras es la abertura de lente. La abertura de lente a nosotros nos sirve para ver cuánta luz entra hacia la imagen, hacia el lente, hacia el sensor. Aquí vemos unos ejemplos de cómo es la abertura de lente. Vemos uno de 2.8, una abertura de f2.8 y una de 16. La de 16 obviamente es más pequeña, por lo tanto la luz entra mucho menor. Y en la otra vemos que entra mucha más luz. Esto nos ayuda para poder identificar esto. La abertura también nos va a ayudar con la profundidad de campo, ya que la profundidad de campo nos ayuda a nosotros a enfocar diferentes objetos. Tal vez el fondo de atrás en una fotografía pueda estar más enfocado o no. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Aquí vemos un ejemplo de una imagen con poca profundidad de campo. Y la imagen que vemos a continuación es la misma profundidad de campo, pero estamos viendo que los objetos están en diferentes distancias. Entonces es menor la profundidad de campo. Entre más grande sea la abertura, es menor la profundidad de campo. Entre más pequeña sea la abertura, es mayor la profundidad de campo. En nuestra cámara lo vemos así. Tiene una letra F y ahí nosotros definimos el número. Entonces cuando menor sea el número F, tenemos menor profundidad de campo. O sea que nuestra imagen van a aparecer la mayoría de ellos desenfocados. Y si es al revés, cuando tengamos menos abierto el diafragma, es decir, cuando el mayor número en F sea grande, la profundidad de campo será mayor y entonces los elementos que van a aparecer van a tener una nitidez más amplia. Eso nos va a ayudar para que en la fotografía podamos destacar algunos objetos o toda la imagen. Depende de cuál es la finalidad de nuestra fotografía. Algo que también ayuda a la profundidad de campo es que a menor distancia entre nosotros tengamos la cámara y el objeto que nosotros estemos tomando, vamos a tener menor profundidad de campo, es decir, la mayoría va a aparecer desenfocado. Y si lo hacemos al revés, entre más lejanos nosotros estemos del objeto, la profundidad de campo va a ser mayor. Quiere decir que la mayoría de los objetos van a aparecer más nítidos y va a ser menos la posibilidad de que los objetos aparezcan desenfocados. Esto depende de qué utilidad nosotros querramos darle. Otro factor también que altera la profundidad de campo es la distancia focal, la que vimos hace un rato. Entre más distancia focal tengamos, es menor profundidad de campo. Aquellos objetivos que tienen mayor distancia focal tienen menor profundidad de campo y los que tienen menor distancia focal tienen mayor profundidad de campo. Otro de los aspectos muy importantes que nosotros necesitamos entender sobre la fotografía es entender qué es un píxel.
Un píxel es fundamental para que la imagen exista, es la parte más pequeña de la imagen para que lo podamos comprender. Aquí vamos a ver un ejemplo. Si nosotros tenemos esta imagen amplia, entre más la acerquemos, más vamos a ver los píxeles. Si la acercamos a lo más profundo, vamos a darnos cuenta que el píxel es solamente un cuadro de un solo color. Y si juntamos todos los píxeles de esta manera, vemos que entonces la imagen se crea, pero está creada por pequeños cuadros de un solo color cada cuadro. Por eso es que entre más píxeles, la imagen puede ser más nítida. Y con esto nosotros también entendemos lo que es la resolución de la imagen. La resolución de la imagen está creada a partir de píxeles. Son los píxeles, la cantidad de píxeles que se encuentran dentro de una pulgada. Por ejemplo, si en una pulgada nosotros vemos que tiene 300 píxeles, quiere decir que son 300 de alto y 300 de ancho, y da un total de 90.000 píxeles. Y aquí pasamos a lo que es el tamaño de la imagen. El tamaño de la imagen también está compuesto por píxeles. Nosotros en alguna ocasión hemos visto que alguna imagen dice 1024 por 720, 1024 por tal cantidad. Esta es la cantidad de píxeles que tiene de altura y de ancho, la cantidad de columnas. Entonces, por ejemplo, si vemos 1024 columnas por 683 filas de píxeles, podríamos decir lo que es 1024 por 683, pues nos da la cantidad de 699.392 píxeles. Estos son el total de los píxeles que tendría nuestra imagen. Y así cada una de las imágenes tiene diferentes tamaños y nos damos cuenta cuántos píxeles tiene. Después de esto también pasamos al asunto de la compresión de las imágenes. Hay dos tipos de compresión para que la imagen pese menos en el almacenamiento de nuestra computadora, de nuestro dispositivo, las memorias o donde lo tengamos. Hay dos diferentes tipos de compresiones: la compresión con pérdida y la compresión sin pérdida. La que tiene pérdida es aquella en la que la calidad de la imagen se disminuye, y la que no tiene pérdida es en la que la imagen pues no se disminuye y al ojo puede volver a seguirse disfrutando de la manera adecuada. Para esto hay diferentes formatos en nuestras imágenes, tal vez algunos ya los conocemos: JPG, RAW, BMP, PSD, GIF, PNG, TIFF. Son diferentes tipos de formatos que a nosotros nos van a ayudar a tener diferentes tipos de compresiones, diferentes tipos de imágenes. Por ejemplo, si nosotros tomamos una imagen JPG, que es la más común, pues vemos que es una imagen común. Si nosotros tomamos una PNG, es una imagen que tiene menor pérdida. Ahora es importante que nosotros también entendamos para qué nos sirve la fotografía. Tal vez muchos de nosotros utilizamos la fotografía en nuestra vida cotidiana para captar diferentes momentos que nos suceden a nosotros. Algo muy común que se está viendo en la actualidad: la mayoría de las personas tiene acceso a una cámara fotográfica, y nos ayuda a poder capturar esos momentos que nosotros queremos dar a conocer al mundo o que queremos conservar para nosotros, para nuestra familia o para diferentes cosas que nosotros la querramos. Pero hay diferentes funciones que a nosotros nos van a ayudar a entender y a poder seleccionar cómo nosotros podemos utilizar la fotografía, cómo podemos utilizar esta cámara. Para mí me gusta mucho el uso de la fotografía de la naturaleza, porque nos permite retratar la creación que nosotros vemos alrededor. Tal vez nos encontramos en la ciudad y no veamos mucho de esto, pero cuando estamos lejos de la ciudad nosotros nos damos cuenta que hay muchos detalles en la naturaleza, desde árboles, desde plantas, flores, animales, el cielo, montañas, ríos y demás. Cada uno tiene diferentes detalles y nos provoca diferentes sensaciones. La fotografía de naturaleza nos permite a nosotros que esas sensaciones que nosotros sentimos en ese momento las podamos transmitir a la fotografía con diferentes técnicas que vamos a ver más adelante, y de esta manera nosotros transmitamos al mundo lo que nosotros sentimos en ese momento, o podamos guardar ese recuerdo en una fotografía. Muchos tal vez podrán decir que no es lo mismo, pero si nosotros utilizamos las técnicas necesarias, vamos a poder representar en nuestra fotografía la emoción que nosotros querramos representar para que la gente la pueda entender así. El otro uso es el uso del fotoperiodismo. El fotoperiodismo a nosotros nos ayuda a contar historias o a contar algo que está sucediendo en la actualidad, en el pasado, en cualquier momento, pero nos ayuda a contar y a dar a entender qué es lo que nosotros queremos decir. Si vamos a una conferencia de prensa y decimos tal persona habló de esto, pero si no mostramos una imagen del momento en el que estaba hablando de eso, nosotros no podemos dar o explicar la sensación de la persona, lo que está sintiendo en ese momento.
Cada una de las personas representa diferentes emociones en su lenguaje corporal, en su cara, en sus microexpresiones. Y aquí, por ejemplo, podemos marcar un punto del fotoperiodismo. Otro punto es el fotoperiodismo de guerra. Esta es una fotografía muy importante porque nos permite entender qué es lo que está sucediendo en ese lugar. Si vemos una guerra en la actualidad y vemos una fotografía bien tomada, nos hace sentir lo que está sucediendo ahí. Hay diferentes maneras del fotoperiodismo, pero en sí es la manera de nosotros poder contar qué es lo que está sucediendo donde nosotros estamos. También está este otro tipo de fotografía, la fotografía artística. Nos permite destacar y entender las emociones que el artista quiere dar a entender. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de fotografía artística. También está la fotografía comercial. La fotografía comercial, que sirve para la publicidad, nos ayuda a nosotros poder comprender qué es lo que nos quieren vender o cuál es el servicio que nos quieren dar. Es muy importante nosotros usarla de la manera correcta para que podamos representar aquello que queremos proporcionar. También está el uso de la fotografía social. Esta nos ayuda a capturar los momentos de la sociedad y sus emociones. Y la última, que es la fotografía de momento, y también vemos la fotografía de momento, que es la más común que nosotros usamos. Es la fotografía que utilizamos en el momento adecuado, cuando estamos con nuestros amigos, cuando estamos comiendo algún alimento, etc. En esta la utilizamos para capturar cualquier momento cotidiano, pero también esta podremos utilizarla con diferentes técnicas para que sea una buena fotografía. Ahora, para que nosotros podamos hacer buenas fotografías, necesitamos entender algunas técnicas. Por ejemplo, está la técnica del enmarcado. La técnica del enmarcado es como si nosotros pusiéramos un marco, pero utilizarlo tal vez de manera natural o de manera que una estructura nos ayude. No vamos a poner un marco en específico, pero vamos a utilizar el entorno que nosotros tenemos para que enmarque esa fotografía. Por ejemplo, aquí tenemos un buen enmarcado. Aquí estamos viendo un camino y vemos que el paisaje de fondo está enmarcado por estos árboles que están unidos como un arco. Aquí tenemos otro enmarcado diferente. Vemos un gato que está siendo enmarcado por una tubería. Estos son ejemplos de enmarcados que podemos utilizar, pero hay diferentes en todo nuestro alrededor. En arquitectura, en nuestra casa, en diferentes lugares nosotros encontramos enmarcados que nos ayudan a que la imagen tenga un mejor efecto y una mejor impresión. Algo muy importante también es la estabilidad de la cámara. Esto es fundamental para que nosotros podamos tomar buenas fotos, porque en el caso de que no tengamos una cámara estabilizada, vamos a tomar fotos chuecas, vamos a tomar fotos barridas y demás. Entonces es importante que nosotros aprendamos a utilizar cómo sostener una cámara para que tengamos una muy buena fotografía. Mucha gente agarra la cámara de esta manera, con los brazos abiertos, y vemos que aquí no hay estabilidad, con tal de ver tal vez la imagen que estaba captando acá, pero hay una opción que nosotros tenemos un visor y podemos acercarla a nuestro cuerpo. Si nosotros agarramos y tomamos la cámara así, pues también podemos tener un poco de inestabilidad, o con una mano tenemos inestabilidad. Lo más recomendable en cámaras de este tipo es que nosotros tomemos la cámara de esta manera. Nosotros acercada a nuestro cuerpo vemos entonces que de esta mano la tomamos y con esta sostenemos el lente, que es el que a veces causa la inestabilidad. Aquí vemos ya que podemos tener una foto muy estable. Los codos de preferencia tienen que ir pegados al cuerpo para que no estén moviéndose mucho. Lo podemos hacer de igual manera con un celular. Si nosotros tomamos el celular, tal vez este no tiene un visor, pero si tomamos la cámara con ambas manos, los codos pegados al cuerpo, nosotros vamos a tener mejor estabilidad y así vamos a poder tomar una mejor fotografía. Algo que también es muy importante es nuestra postura. Muchas veces al tomar una fotografía nosotros lanzamos nuestro cuerpo hacia adelante o lo lanzamos muy hacia atrás. La espalda tiene que estar derecha y las piernas tienen que estar relativamente abiertas para que nosotros podamos tomar una buena fotografía con una buena estabilidad. De lo contrario, nosotros vamos a tener mucho movimiento en nuestro cuerpo y queremos que se destaque solo esta parte, entonces obviamente la luz tiene que estar cercana, pero vamos a cuidar la exposición. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de la exposición. Depende de qué tipo de luz vamos a utilizar, si vamos a utilizar luz artificial o luz natural o diferentes tipos de luces o diferentes colores de luces. Nosotros tenemos la iluminación que está de frente, la que nos ayuda a destacar casi todo, pero también a veces necesitamos iluminar la parte de atrás.
Entonces necesitamos iluminación que venga de diferentes ángulos, iluminación que venga de ese ángulo y de este ángulo, para que se iluminen ambas partes de mi cara y también iluminen parte de atrás de lo que se encuentra atrás de mí. Otra técnica que es demasiado importante en la fotografía es la famosa regla de 3 o regla de tercios, que nos ayuda a nosotros a destacar de manera natural el objeto que nosotros queramos destacar. Aquí vamos a ver, por ejemplo, estamos dividiendo la pantalla en cuadros de 3, es decir, 9 cuadros. Lo que nosotros queremos destacar tiene que estar en las intersecciones de las líneas. Si nosotros lo ponemos en otro lugar, no tiene el mismo significado, porque la atención del ojo humano no está en el centro como muchos creen. Muchos creen que poniendo a la persona en el centro es una buena fotografía, pero realmente cuando nosotros queremos llamar la atención en la fotografía, nosotros necesitamos que el objeto o la persona o lo que queramos destacar esté en las intersecciones. Aquí vemos unos ejemplos. Incluso hay dos objetos que podamos destacar. Necesitamos buscar el ángulo adecuado para que los dos objetos queden en intersecciones. Aquí vemos otro ejemplo, vemos un barco y vemos el sol. Los dos están en intersecciones en la regla de 3. Entre más exactos estén, nosotros vamos a tener un mejor resultado. También hay que entender los diferentes ángulos. Aquí tenemos este ángulo que es ángulo a nivel de ojos. Este ángulo funciona cuando nosotros colocamos la cámara o tomamos la fotografía al mismo nivel de la cara o de los ojos de la persona. De esta manera nosotros podemos comunicar a la expresión de la persona o lo que ella está sintiendo. Otro ángulo es el ángulo picado, que si nosotros tomamos la cámara de arriba hacia abajo en un ángulo más o menos de 45 grados, tenemos este resultado. Y tenemos el siguiente ángulo, que es el ángulo contrapicado. Hacemos lo mismo, pero de abajo hacia arriba, y nosotros tenemos resultados así. El siguiente ángulo que nosotros encontramos es el ángulo cenital. Aquí en esta foto nosotros vemos que la cámara se encuentra de manera perpendicular al suelo y vemos que prácticamente se ve todo como si fuera plano, no vemos mucha perspectiva. Y está el otro ángulo, que es el ángulo nadir, que es un contrapicado llevado al extremo. O sea, lo contrario al ángulo anterior. Ponemos la cámara totalmente viendo hacia arriba. El otro ángulo es el ángulo a nivel de horizonte. Este es muy importante porque necesitamos entonces estabilizar la cámara para que el horizonte quede de una manera vertical correctamente y no inclinada. Esto es muy importante, y aquí podemos utilizar algo similar a la regla de 3, son las líneas imaginarias. Aquí vemos, por ejemplo, este ejemplo que estamos viendo, estamos dividiendo todo en 3 partes. En la parte de abajo podemos ver que podamos poner tal vez parte de tierra, en la siguiente parte de árboles y en la siguiente parte de cielo. Esto nos va a ayudar a poder dividir de manera correcta la fotografía y así todo el paisaje quede muy bien. Otro recurso que es muy importante es la fotografía por líneas. Aquí vemos, por ejemplo, una fotografía con líneas horizontales. Esta fotografía también tiene cuidado, si se dan cuenta, el nivel de cada una de las líneas de manera vertical. Y entonces este tipo de fotografía nos ayuda a transmitir un poquito más de sensación de estabilidad, incluso también sensación de serenidad. También están las líneas verticales. Aquí vemos un ejemplo de una fotografía con líneas verticales. Esta transmite una sensación un poco diferente. Aquí vemos que se siente una sensación de fuerza, de poder. Esto, por ejemplo, en estos edificios o con árboles o diferentes cosas que nosotros utilicemos, nos va a ayudar a transmitir este tipo de cosas utilizando estas líneas que encontremos en nuestro entorno. Es muy importante que en estas dos anteriores utilicemos mucho la regla de 3. Ahora aquí vemos el otro ejemplo de las líneas diagonales. Aquí esta imagen, este tipo de fotografía nos ayuda a destacar cierto objeto utilizando las líneas diagonales. Aparte de que utilizamos tal vez un poco el enfoque, también vamos a utilizar esta línea diagonal para que al final o al principio de la línea diagonal esté el objeto que nosotros querramos destacar. Algo que también es muy importante es la exposición de la fotografía. Cuánta luz haya en nuestra fotografía, ya que mucha luz puede arruinar nuestra foto o también puede ayudarla. Aquí vamos a ver 3 ejemplos. Vemos un ejemplo que está la imagen subexpuesta. Esto quiere decir que a la imagen le falta luz. Aquí vemos una imagen sobreexpuesta.
esta imagen tiene demasiada luz y esta imagen expuesta correctamente. Así es como deberíamos nosotros tener nuestras imágenes, que sean lo más similar a como la ve el ojo humano. Algo que nos va a ayudar a nosotros a la iluminación de la imagen es un flash, pero hay que saberlo utilizar y lo podemos observar dándonos cuenta si nuestra imagen está subexpuesta, está expuesta correctamente o está sobreexpuesta. Para que nosotros completemos nuestra especialidad de fotografía digital, nosotros necesitamos entregar diferentes requisitos. Uno de ellos es que tomemos diferentes fotografías con al menos 8 de las técnicas que vimos el día de hoy. Estas fotografías nosotros las vamos a pasar a PowerPoint. Aquí vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tenemos unas fotografías que nosotros tomamos hace un tiempo en una actividad de jóvenes. Solamente arrastrando la imagen nosotros ya la tenemos aquí. Aquí podemos regular los diferentes tamaños para poderla colocar de manera correcta en nuestro archivo de PowerPoint. Algo que también es muy importante que nosotros necesitamos trabajar es aprender a utilizar un programa editor de fotos. Yo, por ejemplo, tengo este programa que se llama Adobe Lightroom y nos ayuda a hacer diferentes cosas con las fotografías. Pero algo que nosotros necesitamos aprender a utilizar es cómo corregir colores, cómo cortar la imagen y demás. Por ejemplo, aquí tenemos el asunto de la exposición que veíamos hace rato, lo podemos trabajar también aquí. Entre más lo subamos, más iluminación tengamos, y más lo bajamos, menos iluminación lo tenemos. En contraste, igual nosotros vemos que la imagen se vuelve un poco más oscura, pero pues porque se está creando un contraste más alto. Tenemos diferentes controles que a nosotros nos van a ayudar a mejorar nuestra fotografía, como la corrección de la temperatura en la imagen. Tenemos una temperatura más alta, una temperatura más baja, una imagen más fría. Tenemos otro tipo de cosas que nos van a ayudar, como diferentes curvas para la imagen que podemos utilizar. Esto es algo un poquito más complejo que vamos a ver tal vez en otra ocasión. El asunto de la saturación también es muy importante. Nosotros vemos diferentes tonos de colores que nosotros podemos trabajar, subirlos o bajarlos para poder mejorar nuestra fotografía. Aquí estamos trabajando este tono, lo estamos subiendo. Si lo bajamos vemos que se está poniendo más rojo. La saturación también en el mismo color la podemos subir o la podemos bajar, y la iluminación, que no es lo mismo que la exposición. Más abajo nosotros vamos a encontrar que podemos transformar esta fotografía también. Aquí vemos que podemos hacerla de diferentes maneras dependiendo de la perspectiva que la queramos dar, o también podemos afectarle una escala para hacerla más chica o más grande. Y con esto terminamos la especialidad de fotografía digital. Te agradezco mucho por estar aquí. Si tienes alguna fotografía que te haya gustado mucho, que hayas tomado por esta especialidad, te invito a que nos la compartas. Gracias.